Hola chicos, bienvenidos a Audio Wi-Fi Hi-Fi. Mi nombre es Tony y hoy os traigo este asombroso streamer de audio llamado Win Mini de la marca Auralic. La verdad es que cuando lo descubrí me quedé totalmente impactado porque este streamer promete audio en alta resolución de hasta 24/192. Esto ahora lo vamos a probar para que veáis si es real o no es real, ¿vale? Pero las características que tiene es que las tiene casi todas, prácticamente, porque tiene, mira, tiene el Spotify Connect, tiene el Tidal Connect, tiene el AirPlay 2, trabaja con Alexa, prácticamente lo tiene todo, ¿vale? Y bueno, aquí tiene incorporada todas las aplicaciones, las plataformas de música, para que vosotros a través de la aplicación que tiene pues podáis controlarlas. También decir que tiene tanto salida analógica como salida digital. Aquí lo interesante es comprobar la salida digital, porque a través de ella pues vamos a poder comprobar si realmente lo que promete, que es 24 bits 192, lo saca realmente, ¿vale? La verdad que ya os digo que es espectacular. Vamos a abrirlo. Mira, la presentación es perfecta, ¿vale? Es preciosa, vamos. Aquí, pues, aquí lo tenéis. Como podéis ver, es súper pequeñito. Esto realmente lo podéis poner donde queráis porque no ocupa tamaño. Bueno, pues aquí tenéis, mira, hasta tenéis el auxiliar de entrada, ¿vale? Que yo esto realmente no lo he utilizado. Yo lo que utilizo es el auxiliar de salida, ¿vale? Y bueno, aquí está para conectarlo a la luz. Y este es el interesante, el cable óptico de salida, ¿vale? Tanto en el óptico como en el auxiliar de salida garantizan 24 bits 192, porque este lleva incorporado un DAC de calidad que te transforma el audio en analógico hasta 24 bits 192, ¿vale? Y entonces está súper bien. En la cajita vemos que también tiene el librito de instrucciones. Y aquí, bueno, esto me encanta porque, fijaros, os trae 4 tipos de cables, ¿vale? Os trae el RCA, ¿vale? Por si tenéis un equipo de música y tal. Después os trae el jack normal, el digital, que lo tengo aquí, el óptico, que es una pasada, y el cable USB-C para conectarlo a la luz. O sea, 4 tipos de cable. O sea, es una pasada. Y bueno, ya os digo que lo más asombroso, impactante de todo eso es el precio que tiene. Aquí en Europa tiene un precio de 100 euros. Yo no sé en América qué precio será, pero ya os digo que por ese precio tener un streamer de audio con esta calidad, o sea, es que no lo hay por ahí, no lo hay, porque en el tema del audio los precios se disparan, ¿vale? Y un streamer con una marca reconocida os puede costar, no sé, ponle 500, a partir de 500, 1000, 2000, y realmente os hace lo mismo. Lo mismo, eso ya después depende de vuestros oídos, si escucháis diferencias o no, pero es asombroso, es asombroso. Tenéis aquí el AirPlay 2, el tal. Bueno, también no os he dicho que también trabaja con el UPnP, ¿vale? Que esto quiere decir que si tenéis un servidor de música en casa, pues podéis lanzar la música en su estado original, ¿vale? Que eso también lo veremos para que os hagáis una idea. Pues nada, si queréis, chicos, ahora me voy a preparar, lo voy a conectar a un amplificador receptor y empezamos con las pruebas. Mirad, ya lo tengo todo preparado. Lo que voy a utilizar es mi antiguo receptor y amplificador Yamaha para conectar el streamer de audio, ¿vale? En este caso, mirad, lo tengo conectado con el cable óptico, ¿vale? Este receptor sí que le puedes
con el cable óptico tiene un par de entradas, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es de aquí al amplificador con el cable óptico y le he añadido una pantalla para que podáis ver los resultados. Entonces, a través de la aplicación que tiene, mirad, se llama WIM Home, ¿vale? A través de esta aplicación nos meteremos y lanzaremos música a través tanto de la aplicación como a través de Wi-Fi y veremos los resultados en pantalla y así comprobaremos si lo que promete la marca es real o es ficticio, ¿vale? Pues vamos con las pruebas. Antes de empezar quería enseñaros la aplicación WIM Home, cómo funciona, ¿vale? Pues nada más entras, lo que podéis observar son los diferentes servicios musicales que tenéis, ¿no? Como el Tidal, el Go Booth, Amazon Music, Spotify, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí seleccionas cómo quieres trabajar, si en Wi-Fi, en Bluetooth o en auxiliar in. Lo normal ahora mismo es en Wi-Fi, ¿vale? Que es como lo tengo yo. Si pasamos aquí al device, el dispositivo, como podéis ver ahora, como no estoy transmitiendo, pues me dice que no hay nada, ¿vale? Entonces aquí lo interesante es que si le damos aquí, mirad, la opción que tienes. Tienes un ecualizador, que yo no lo utilizo. Aquí lo interesante es el audio settings, ¿vale? Mira, el audio settings. Tienes, por un lado, el auxiliar de salida, o sea, la salida analógica, que aquí es muy interesante porque aquí puedes fijar el volumen a tope. Entonces esto lo que quiere decir es que tu streamer funcionará como una salida de audio. Entonces tú controlarás el volumen en tu amplificador, ¿vale? Irás dándole, pero sabes que de aquí sale la potencia máxima, que eso está muy bien. Y bueno, aquí el nivel de la salida, pues fíjate, puede ser normal de 1 o amplificado a 2. Aquí lo que te dice es que el 1 normalmente es para auriculares y el 2 es para altavoces, ¿vale? Aquí lo pone bien claro. Yo normalmente lo tengo a 1, porque yo lo que más utilizo es la salida óptica. Mira, y esto es lo flipante. Aquí, ¿no ves? Yo tengo la salida. Y aquí dice la resolución de la salida óptica. Mirad, qué pasada. Entonces tú puedes elegir aquí a cuánto quieres que salga el audio. Yo lo pongo el máximo, pero pongo el máximo porque este amplificador acepta esa salida, porque a lo mejor habrá amplificadores o receptores que a lo mejor lo máximo sea 2496, entonces no os deje el 192, pero fijaros qué pasada, ¿vale? Entonces selecciono lo máximo y entonces ahora pues vamos a ver si realmente pues es real lo que dice o no, ¿vale? Pues vamos con la prueba. Gracias al amplificador que tengo nos da la posibilidad de enseñarnos en pantalla la calidad con que sale el audio, que eso es lo que os voy a mostrar, ¿vale? Decir que hay dos formas de transmisión, una es a través de la misma aplicación WIM Home, ¿vale? Que aquí tenéis todos los servicios musicales, o sea, es decir, sería entrar en uno y lanzar el audio, o a través de las mismas aplicaciones, ¿vale? Por ejemplo, si tú transmites desde la aplicación de Go Booth, ¿vale? Este streamer de audio nos va con el AirPlay, entonces eso quiere decir que va a 16 bits, mientras que tú, si transmites desde la aplicación, como ahora os enseñaré, pues puedes transmitir a lo máximo que tiene ese archivo, ¿vale? Son dos diferencias importantes, ¿vale? Ahora os lo voy a enseñar. Por ejemplo, primero vamos a coger, como os he dicho, nos vamos a la aplicación WIM Home, Go Booth, ¿vale? Y aquí vamos a buscar, yo siempre busco lo mismo, es nuestro artista favorito Neil Young, porque la calidad de sus discos son máximas, ¿vale? Y ahora fijaros, voy a poner play. Pongo play. Y fijaros, 192. Nos dice que está transmitiendo a 192. Fijaros qué pasada. O sea, sí que es verdad que el streamer transmite a lo máximo. Y fijaros, aquí en pantalla, pues como podéis ver, sí que pone high res 192.
¿Habéis visto? Y entonces es real a través del cable óptico, transmite a 192. Es una auténtica pasada, ¿vale? Pero tengáis en cuenta que esto solo os va a funcionar si reproducís la música a través de la aplicación dentro del HomeWim, ¿vale? Porque ahora, como veréis, ahora pongo pausa, ¿vale? ¿Vale? Y me salgo, ¿vale? Y me salgo. Y me voy otra vez al QoBooth. Y aquí pues busco el mismo disco, ¿vale? Neil Young. Vale. Y ahora aquí, pues vamos a darle aquí. Vamos a parar. Y mirad, si aquí, claro, aquí la forma de transmisión es a través del AirPlay, porque no hay más. Entonces aquí elegirías el Win Mini, ¿vale? Le das. Y transmites. Le damos. Mira, ¿habéis visto? Lo baja a 48. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que claro, el AirPlay 2 pues transmite, y aquí lo pone, Hi-Res 192. El AirPlay 2, igual que el AirPlay 1, transmite a 16 bits, 44 o 48, ¿vale? Entonces, la mejor manera es a través de la aplicación, ¿vale? Vamos a parar y vamos a quitar el esto. Vale. Eso por un lado. Y ahora vamos a hacer el Tidal Connect, ¿vale? Tú ahora te metes aquí en el Tidal. Por ejemplo, vamos a coger, a ver esta en cuanto está, esta está en Wi-Fi. No, vamos a coger que esté en alta resolución. Vamos a poner, por ejemplo, la Casey Musgraves. ¿Vale? Le damos a este álbum, que está en Master. Pues si le damos, ponemos pausa y aquí, allá arriba en el altavoz, ahora aquí nos tiene que, ¿veis? Cómo sale Tidal Connect. ¿Vale? Pues le damos. Le damos y mirad, 44. ¿Habéis visto? A ver, en el Tidal es normal que ocurra porque digamos que este streamer no es decodificador MQA. Entonces, como no es descodificador de MQA, lo lógico es que te salga el archivo sin abrir. Es decir, pues a 16 bits. A 16 bits porque para el Tidal, como sabéis, necesitaréis un tag que sea MQA. Si no, os muestra el 44,1, ¿vale? Eso por un lado. Entonces ya, pues aquí... Pero bueno, ya os digo que si no os importa la calidad, pues 16 está muy bien, ¿eh? 16 yo lo veo que está genial. Y ya nos queda el Spotify. El Spotify, por ejemplo, le damos aquí. Y entonces aquí nos pondrá, a ver si nos pone, a ver. Pues lo mismo. Aquí le damos al Wim. Y nos sale exactamente lo mismo. 44,1. Entonces aquí la única manera de transmitir, ¿vale? La única manera de transmitir en alta resolución es a través del QoBooth o miraros. Bueno, yo el Amazon Music no lo he probado. Si alguno de vosotros lo prueba y también está en alta resolución, que me lo diga. Y aquí lo bueno también es que aquí en mi música, ¿vale? Os pilla si tenéis un servidor de música. Aquí me pilla que tengo dos, ¿vale?
Entonces aquí, por ejemplo, ponemos toda la música. Y entonces ahora veréis, vamos a elegir lo mismo a Neil Young, porque es el artista por excelencia de la música high res. ¿Vale? Esta es toda mi bibliografía de música. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, vamos a ver, mira, Neil Young, aquí está. Y su último disco, que es Van. Y le damos. Vale, le damos. Mira, ¿habéis visto? Mira, 192. ¿Habéis visto qué pasada? Entonces estoy transmitiendo a través del, ¿no ves? Aquí lo pone DLNA UPnP de mi servidor de música al streamer Win, ¿vale? Y entonces, como podéis ver, en su salida digital sale 192. O sea que es perfecto, o sea, es una pasada, Y aparte, mirad qué bonito la aplicación, o sea, sale la portada, tal, o sea, está súper conseguido, ¿vale? Entonces, aquí lo que tenéis que tener en cuenta es que si queréis transmitir música en alta resolución, tenéis que, a través de la aplicación del mismo streamer y Quobooth, ¿vale? Quobooth es vuestra aplicación. Si alguien puede probar el Amazon Music, que lo pruebe y a ver si también. Pero fijaros, el Spotify no puede ser porque todavía no tiene su catálogo en alta resolución. El Tidal, el tema es que como sus archivos son MQA, tienes que tener decodificador de MQA, con lo cual tampoco nos sirve. Emitiría 16. Pero en el Quobooth, a través de la salida digital, pues perfecto, como podéis ver. O sea, entonces aquí lo que sí que hemos demostrado es que funciona perfectamente. Funciona a las 1000 maravillas. Entonces, pues nada, espero que os haya gustado. Si es así, apoyar el canal y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.